El señor Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, Instituto de Desarrollo Rural de la Tierra, visitó nuestra emisora, informando sobre los trabajos realizados aquí en el Chaco paraguayo, la verificación de las tierras y el cumplimiento del Estatuto Agrario. En la década de los 80 y los 90 ustedes saben que Perú atravesaba por una situación muy complicada desde el punto de vista de su ordenamiento interno. Habían surgido los movimientos relacionados a la insurgencia en sí, ¿verdad? O sea, eran movimientos armados que básicamente tenían algún tipo de ideas diferentes a las que estaban vigentes, y bueno, surgieron estos movimientos, estos insurgentes, y empezaron a impactar negativamente en el país. Después van a entender por qué les cuento esto. En ese entonces la pregunta es: ¿cómo combatimos esto? ¿Combatimos con armas, con balas, con bombas? ¿Cómo le combatimos la insurgencia? Y aparece un economista, un gran economista, una persona con mucha trayectoria a nivel internacional. Él es economista peruano, se llama Hernando de Soto, y dice: no, esto se combate entregando títulos de propiedad. ¿Cómo es eso? Esperamos un rato. El problema en el campo es que la gente está descontenta porque no sabe lo que tiene. Entonces, no, tiene un pedazo de tierra, no, pero no tiene asegurado. Si vos le das un título de propiedad, se produce una relación del propietario con el objeto, con la finca, vamos a decir. Y entonces, a partir de ahí, en su mente surge lo que se llama el empoderamiento del productor. Yo sé que si invierto en la mejora de suelo, ¿verdad?, de mi finca, voy a quedarme con el resultado de esa inversión. Y el problema que tenemos con estos movimientos insurgentes es que la gran mayoría están conformados por campesinos que están descontentos porque no tienen un pedazo de tierra. Y eso ocurrió en México, ocurrió en Perú, ocurrió en Colombia. Recordemos que las FARC surgen en Colombia como una protesta por el problema de acceso a la tierra, pero no cualquier acceso, es un acceso seguro de eso. Y este señor entonces propone que esto solamente se puede resolver si se le entrega títulos de propiedad a los campesinos. O sea, ninguna sociedad puede ser políticamente viable si no se genera un asentamiento, un arraigo del campesinado sobre la base de un título de propiedad. Inicia todo un proceso revolucionario en Perú. Hoy día nadie conoce lo que es Sendero Luminoso. Uno le toma eventualmente a un chico que está terminando la universidad y le pregunta: ¿vos conoces la historia de Sendero Luminoso? Y nadie conoce. ¿Por qué? Porque lo resolvieron mediante la entrega masiva de títulos de propiedad. Ese es en primer lugar. Y esto él lo condensó en un trabajo de investigación que se llama El Otro Sendero, ¿verdad? En segundo lugar, un título de propiedad no solamente permite la estabilidad social y política de una comunidad, sino también produce desarrollo. Y eso es lo que se ha venido encontrando, y es lo que el señor de Soto encontró en su segunda investigación, que se llama El misterio del capital. Él se hizo la pregunta: ¿por qué los países son pobres? Y encuentra de que los países en realidad no son pobres, porque toman países como, por darte un ejemplo, por países como Colombia, por ejemplo, y encuentra que en términos activos tienen una riqueza increíble, ¿verdad? Y tienen una riqueza que no está registrada. El problema es que sus activos, los activos de estos países, están fuera del circuito formal, a diferencia de los países industrializados o avanzados, donde sus activos están registrados. Por eso es que, por darte un ejemplo, si yo hiciese en Paraguay un estudio de cuáles serían las regiones con mayor nivel de ingreso por habitante, yo encontraría Filadelfia, Loma Plata, encontraría como distritos que tienen mayor. ¿Y por qué? Porque lo primero que hace un productor de esta zona es registrar su título de propiedad en un catastro. Y cuando yo vengo y le pregunto, por darte un ejemplo, a la cooperativa Chortis o Noilan o las cooperativas que están acá, ¿verdad?, lo primero que me van a decir es que tienen absolutamente registrados todos sus activos, y tienen registrados sus vehículos, tienen registrados los negocios, los comercios. Ellos tienen totalmente registrados, formalizados, inscritos en los registros públicos, y tienen toda la estructura jurídica para defender esas tierras, ¿verdad? Entonces yo muy poco escucho que hay invasiones a tierra de la gente, digamos, relacionada a la religión menonita, ¿verdad? Los menos, ¿verdad? Entonces,
¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que es una sociedad ordenada que reconoce la importancia de formalización de los activos y que el progreso es viable en una sociedad donde todos los activos están registrados, formalizados y pueden generar riquezas. Por el contrario, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en este recorrido en el Chaco encontramos cosas muy interesantes. Nosotros revisamos previo a nuestro viaje, hemos hecho una breve investigación interna y encontramos que teníamos expedientes de formalización de activos, o sea, de tierras, que llevaban más de 20 años, ¿verdad? Más de 20 años. Bueno, identificamos algunas personas que ya tenían 10, 7, 8 años, los de 20, pobrecitos, incluso algunos ya no están, ¿verdad? Pero identificamos algunos que ya tenían procesos de 10 años. Fuimos a visitar sus fincas, fuimos a conversar con ellos. En eso consistió este trabajo, ¿verdad? Empezamos a mirar, veíamos inversiones abandonadas, ¿verdad? Llegamos hasta una finca donde había un tanque australiano con una capacidad increíble de 30.000 metros cúbicos de agua, algo así. Creo que yo no soy muy bueno para estas cosas, ¿verdad? Con una capacidad de mantener en sequía, con pastura, digamos, con ganadería extensiva, 1.500 cabezas de ganado al año, ¿verdad? Con agua asegurada, con toda la infraestructura. Pero la infraestructura fue abandonada. Nos pusimos a buscarle a esta persona, le encontramos, una persona que está incluso atravesando un momento muy delicado de salud, y le preguntamos por qué no continuó con sus inversiones. Y nos dijo, ¿cómo voy a continuar si esto no es mío? ¿Para qué voy a meter plata? Desarrollar una hectárea de pastura cuesta aproximadamente $900, y resulta que hace 10 años que estoy tramitando con ustedes, ¿verdad? Me han perdido el expediente 3 veces, ¿verdad? No me han otorgado nunca ni la resolución de adjudicación. ¿Y cómo voy a seguir invirtiendo acá? ¿Y a qué se debe eso, presidente? Y se debe básicamente digamos que a una debilidad institucional. Durante mucho tiempo la institución en sí dejó de lado esa misión con un enfoque de colonización, con un enfoque agrarista, de entregar los títulos de propiedad a la gente, ¿verdad? No se le da la importancia al título de propiedad cuando hoy día la base de la riqueza de la economía paraguaya atraviesa por la tierra, ¿verdad? Según los estudios internos que tenemos en Paraguay, 2/3 de todo el crecimiento económico en Paraguay, ¿verdad?, se debe al sector de la agricultura y al sector de la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Imagínense ustedes, por ejemplo, uno de los frigoríficos acá en el Chaco Central, 1.300 cabezas de ganado por día. Es su capacidad de faenamiento. Hizo una inversión hace aproximadamente un año y medio atrás, ¿verdad?, $30 millones. Imagínense una inversión de 30 millones, la cantidad de empleo que genera. Obviamente esta industria necesita de insumos, y estos insumos están allá, pero no se van a concretar porque no hemos formalizado los títulos de propiedad. Entonces nosotros nos pusimos a hacer un cálculo, porque el denominador común en todas las fincas que hemos visitado, ¿verdad?, surgieron los denominadores comunes. En primer lugar, la gente dejó de invertir, tienen abandonado prácticamente esos campos. En segundo lugar, cuando le preguntábamos por qué dejaron de invertir, por qué no continuaron con la inversión, ¿verdad?, resulta que decían de que, ¿verdad?, las veces que visitaban la institución tenían que realizar pagos, tenían que mover expedientes, se pedían sus expedientes, le aparecían incluso ocupantes inventados, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, acá uno concluye lo siguiente: está bien, ¿verdad?, uno puede creer que es el problema de este ocupante de la finca. Uno puede decir, no, este es el problema de Josecito, ¿verdad?, pero en realidad es un problema del país. Y nosotros nos pusimos a hacer en estos días, a la noche nos sentábamos a trabajar y a ver los números de lo que encontramos, y encontramos de que lo que estas personas estaban invirtiendo en sus fincas no era ni el 1% de lo que potencialmente tenían para invertir, porque tienen disponibilidad de recursos, ¿verdad?, pero no estaban invirtiendo ni el 1%. ¿Por qué? Por el problema de la seguridad. No tenían el título de propiedad. Entonces, hicimos el cálculo, ¿cuánto se invertiría en el Chaco, ¿verdad? Y aproximadamente si nosotros lográsemos formalizar todos los títulos de propiedad, ¿cuánto se invertiría en el Chaco? Y encontramos nosotros que las inversiones podrían rondar en el orden de los $3.000 millones.
de dólares, 3.000 millones. ¿Anual eso? Sí, anual. Sería en total ya. O sea, si hoy yo formalizase todos los títulos, hoy, se concretaría. Sabemos que las inversiones no se concretan de la noche a la mañana. Claro. Pero hicimos, digamos, una evaluación en lo que le llaman un análisis estático, no dinámico, y dijimos, si hoy, una evaluación contrafáctica más, si hoy invirtiésemos, ¿verdad? Si hoy le entregásemos título de propiedad a los propietarios, a los ocupantes de esta finca, ¿cuánto invertirían? Hoy 3.000 millones. Sabemos que eso va a ir en el tiempo y seguramente algunos van a terminar de invertir en 7 años, otros en 5 y otros en 3, ¿verdad? Entonces decíamos, ok, ¿cuánto pierde el país? ¿Verdad? Porque no se concretan estas inversiones. Encontrábamos que el país podría llegar a crecer. Cuando se concreten todas estas inversiones y más, podría llegar a crecer 2 puntos más. O sea, eso significa del promedio 4% que estamos creciendo hoy, podríamos llegar a crecer entre 5.5 a 6%. ¿Verdad? Este 2% que dejamos de crecer tiene consecuencias sociales. Estamos hablando de 200.000 puestos de trabajo que no se generan en el Chaco por el problema de la falta de título de propiedad. 50.000 de esos empleos, calculamos, son directos, 150.000 empleos son indirectos. Y por otro lado dijimos, bueno, ahora veamos, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que toda la producción del Chaco hoy se requiere a nivel mundial, se está demandando bastante, ¿verdad? Nosotros de hecho en su momento habíamos hecho un cálculo allá hace aproximadamente 3 años atrás y encontramos que el Chaco estaba exportando por valor de 780 millones de dólares, ¿verdad? A diferentes países del mundo, a Europa, estábamos exportando a Cuba, incluso algunas de las cooperativas exportaban leche en polvo a Cuba, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, ¿cuánto va a aportar? Si le titulásemos a todos estos propietarios, ¿cuánto aportaría en términos de divisa? Y encontramos que serían aproximadamente 1.200 millones de dólares de divisas. Entonces, imagínate vos, porque no hemos otorgado título de propiedad, el país no crece. ¿Años estamos perdiendo eso? Sí, hace años, décadas. Estamos encontrando expedientes más de 2 décadas. Entonces, ¿verdad? No crecería 2 puntos, el país crecería 6%. Se generarían 200.000 puestos de trabajo. Generaríamos divisa por valor de 1.200 millones de dólares, generaríamos inversión en el orden de los 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y todo el desarrollo que el país se pierde por el desorden en materia de titulación. Entonces lo que queremos es poner un punto final, es una instrucción del señor presidente de la República, seamos un país serio. Nosotros estamos a punto de entrar en grado de inversión y resulta que, por decirte, el 25% de nuestras tierras del Chaco no tiene título de propiedad. Eso no es un país serio. Tenemos que empezar a alinear. Una zona con mucho potencial. Así mismo de crecencia, así mismo. Y bueno, ese es el motivo de nuestra visita y nuestra presencia del equipo acá de trabajo del INDER en el Chaco.